El hombre enfadado. Tras un largo periodo de desaparición, el padre biológico de Gus Lamont ha sido visto de nuevo con un aspecto bastante extraño y sobre todo, su reacción no es la que muchos esperaban. En nuestra investigación en curso sobre el caso Gus Lamont, hemos estado siguiendo todos los detalles. Desde informes policiales hasta avistamientos en los medios, y este último desarrollo con Joshua Lamont destaca. El 11 de noviembre de 2025 The Daily Mail publicó fotos de Joshua por primera vez en 6 semanas desde que su hijo de 4 años desapareció de la remota casa de la estación Oak Park, en el interior de Australia del Sur. Fue capturado camino al trabajo, vestido con ropa de trabajador muy visible, pero lo que llamó nuestra atención fue lo cambiado que parecía, más pálido, más delgado, con su pelo y barba rojos ahora manchados de canas. Esta no era la imagen del antiguo músico country que habíamos reconstruido a partir de perfiles anteriores. Joshua había sido el cantante principal de The Koochneckers, actuando en pubs y rodeos locales, pero ahora parecía agotado por la experiencia. En cuanto al punto principal impactante, cuando los periodistas se acercaron a él para comentar sobre la búsqueda de Gus, Joshua reaccionó con ira, negándose a decir nada. No ofreció ninguna súplica de información ni actualización sobre sus sentimientos. En su lugar, cortó la interacción por completo. El hermano de Joshua, Samuel, intervino entonces durante ese encuentro, explicando que Joshua no estaba preparado para hablar sobre su hijo desaparecido. Samuel entonces escaló la situación gritando a los periodistas que se largaran de la propiedad de inmediato. Esta medida protectora de la familia añadió otra capa a la escena, mostrando cómo los Lamont cerraban filas contra la intrusión mediática. Amigos de Joshua han compartido en medios que se está llevando muy mal la desaparición, lo que podría explicar por qué está reaccionando violentamente. El desgaste emocional de no saber dónde está tu hijo, especialmente en un caso que se ha prolongado más de 6 semanas sin pistas, llevaría a cualquiera al límite. En comparación con las reacciones de otros miembros de la familia, Jose Murray, la abuela materna de Gus, ha mostrado una postura defensiva similar, aunque la suya ha ido de forma más intensa. Por lo que hemos averiguado, Jose dijo una vez a voluntarios que se ofrecieron a ayudar en la búsqueda: no podéis ayudar. Seguimos lidiando con esto, apartando efectivamente la vista externa. Esto refleja la negativa de Joshua a involucrarse, ambos actos priorizando la privacidad familiar en medio del caos. Pero la respuesta de Jose fue más allá en un incidente separado alrededor del 30 de octubre de 2025. Cuando una reportera llamada Jonica Bray se acercó a la finca de la estación de Oak Park para preguntar por los esfuerzos en curso para encontrar a Gus, Jose apareció empuñando una escopeta de bombeo. «Ditok, fuera. No perteneces aquí». Mientras sostenía el arma, creando un tenso enfrentamiento que puso de manifiesto la frustración de la familia ante la atención mediática persistente. Fuentes de debates en Reddit y The New Daily corroboraron esto, señalando que el suceso se desarrolló en el ambiente de alto esfuerzo de la estación ovina, donde la familia ya estaba bajo escrutinio. La policía de Australia del Sur incluso criticó el enfoque de Daily Mail, pero el incidente puso de manifiesto la disposición de Jose a usar la intimidación para proteger su espacio. Al reconstruir esto, señalamos los paralelismos. Tanto Joshua como Jose reaccionaron con ira ante las investigaciones mediáticas, encarnando una ética familiar compartida de proteger su privacidad durante una crisis. Los arrebatos de Joshua eran verbales, negativas y gritos de su hermano, mientras que los de Jose involucraban un arma de fuego, lo que indica un mayor nivel de tensión por su parte. Estos momentos ocurrieron mientras la familia afrontaba la ausencia de Gus y la especulación pública constante. Desde rumores en redes sociales hasta imágenes falsas generadas por IA del chico. El contexto más amplio del caso añade peso. Gus fue visto por última vez el 27 de septiembre de 2025 jugando en un montón de tierra fuera de la casa sobre las 5 de la tarde. Y fue visto por su abuela Shannon Murray. A las 17:30 ya no estaba, y la familia buscó sola durante 3 horas antes de avisar a la policía. Las búsquedas se ampliaron de un radio de 2 km a 5 km, involucrando drones, helicópteros y rastreadores, pero no encontraron nada. Ni siquiera ropa o huellas definitivas. Para el 13 de noviembre de 2025, la investigación había pasado a modo de recuperación, sin nuevas pistas. Para ser sincero, desde la perspectiva de Joshua como padre, su reacción enfadada tiene sentido en el contexto crudo del duelo paterno. Está lidiando con una pérdida profunda, sin novedades sobre Gus tras semanas de incertidumbre, agravadas por un historial de conflictos familiares. Joshua no vive en la finca debido a las malas relaciones con Jose, manteniendo solo una conexión pasajera con la madre de Gus, Jessica. Incluso estaba renovando una casa de campo en Belalienor para posiblemente reunir a la familia, pero ese proyecto ahora permanece abandonado, simbolizando esperanzas detenidas. Viviendo separados en Adelaida, a más de 290 km del lugar de la desaparición. Joshua se enteró de la desaparición de Gus a través de la policía en lugar de contacto directo con la familia, lo que debió amplificar su aislamiento y frustración.
Los relatos de sus amigos enfatizan lo mucho que esto le pesa, convirtiendo los encuentros con los medios en desencadenantes. Hemos observado en innumerables casos de niños desaparecidos que los padres bajo tanta presión a menudo reaccionan como mecanismo de defensa, una respuesta de gota que colma el vaso a preguntas invasivas cuando apenas logran mantenerse en pie. Es una reacción normal, aunque intensa, dentro del espectro de los comportamientos parentales de crímenes reales, donde proteger el estado emocional de uno se vuelve primordial. Sin embargo, cuando pasamos al incidente de la escopeta de José, surgen dudas sobre si sus acciones se deben únicamente a preocupaciones de privacidad o a algo más. ¿Cómo encubrir o ocultar secretos familiares relacionados con la desaparición de Gus? El momento de su enfrentamiento coincidió con que la policía vació una presa cercana el 31 de octubre de 2025, un embalse de 3,2 millones de litros a solo 600 metros de la vivienda, que no aportó pruebas. Esta muestra agresiva podría señalar un esfuerzo por disuadir una indagación más profunda en las primeras horas de la búsqueda, cuando la familia retrasó la llamada a las autoridades. En las investigaciones típicas de personas desaparecidas, las familias suelen dar la bienvenida a los medios para la conciencia, pero aquí el rechazo resulta extraño, especialmente dado la falta de apelaciones públicas más allá de una foto de Gus. No podemos ignorar cómo esto contrasta con las respuestas estándar en casos similares, donde la apertura ayuda a los lead. El movimiento de José con la escopeta parece inusualmente escalado, posiblemente destinado a preservar detalles no revelados de esa noche, quizá inconsistencias en las líneas temporales o razones de la búsqueda en solitario de 3 horas en la oscuridad. A partir de este último avistamiento de Josué, tenemos más detalles que ofrecen una visión más completa de su estado actual. El 11 de noviembre de 2025 fue fotografiado camino a su trabajo como trabajador de mantenimiento muy lejos de sus días en la música. La casa en la que se aloja pertenece a Shannon y José Murray, los abuelos maternos de Gus, a pesar de las tensiones conocidas y la incomodidad de Joshua con el ajuste remoto de lo opaco para sus hijos, que según se dice él mismo dijo que era inseguro. Este acuerdo en Adelaida, lejos de la estación ovina a 40 km al sur de Utah, sugiere cierta reconciliación o necesidad en medio de la crisis. La propiedad de Bellarien North que estaba reformando, destinada quizás a Jessica, Gus y su hermano menor Ronnie, ahora está vacía, un recordatorio contundente de planes descarrilados. La intervención de Samuel durante el acercamiento al reportero aporta una visión clave. No solo explicó la falta de disposición de Joshua para hablar de su hijo, sino que también tomó el control gritando fuera de la propiedad, ahora para despejar la zona. Samuel no dio más explicaciones en los informes, lo que nos deja inferir que forma parte de una estrategia familiar más amplia para gestionar la publicidad en sus propios términos. ¿Qué contó José? Para más detalles sobre lo que Joshua nos contó acerca de las amenazas en la familia Lamont, la historia comienza hace un par de años, cuando Joshua tuvo un gran enfrentamiento con José Murray, lo que le llevó a hacer las maletas y mudarse de la finca de Oipak Station a un lugar a 2 horas en coche. Esta división no era solo por opiniones diferentes, era un conflicto en toda regla que dejó cicatrices duraderas, con Joshua insistiendo en cómo el entorno remoto ponía en riesgo a sus hijos, miedos que ahora parecen validados por la desaparición de Gus. Parecía furioso tras el acontecimiento. Su enfado subrayando que las amenazas que había señalado, como el terreno duro o las fallas en la supervisión, no eran imaginarias sino ancladas en la realidad, posiblemente reflejando momentos críticos o descuidos pasados en la casa que él creía que podrían haber escalado a algo serio. Toso había compartido abiertamente estas preocupaciones, señalando cómo el aislamiento de la granja, a 40 kilómetros al sur de Utah, la hacía insegura para los niños pequeños que podrían alejarse lejos sin que nadie se diera cuenta de inmediato. Decidió no vivir allí a tiempo completo debido a estos conflictos, manteniendo solo una conexión temporal con Jessica Murray, la madre de Gus, a través de visitas ocasionales que nunca lograron salvar la distancia. Este acuerdo amplificaba sus ansiedades, ya que temía que peligros similares, como niños que se alejaran sin supervisión, probablemente hubieran surgido antes, dada la dinámica familiar. Vemos este pico de tensión el día que Gus desapareció, el 27 de septiembre de 2025, cuando la familia no lo contó directamente a Joshua pero tuvo que enterarse de la policía horas después. Ese retraso en la comunicación puso de manifiesto la profundidad de la grieta, conectando con sus temores a largo plazo sobre la estructura de la granja, donde peligros reales podían llevar a incidentes como este, quizás incluso ocurridos en silencio en el pasado. Los expertos han señalado cómo Joshua probablemente veía las zonas remotas como criaderos de pelillos, con niños capaces de caminar de 2 a 5 kilómetros o más antes de que llegara la ayuda, y sus respuestas acaloradas hacia el hogar sugieren que estos riesgos no eran hipotéticos, sino tangibles, posiblemente repitiéndose de situaciones familiares anteriores donde la supervisión no era suficiente. Profundizando en los detalles del conflicto familiar giraba en torno a los enfrentamientos entre Joshua y José, que le obligaron a trasladarse a Bellarien North, a unos 100 kilómetros al oeste cerca de Hameston, creando una brecha física y emocional que alimentó sus preocupaciones por la seguridad.
Mantuvo un contacto limitado, una situación descrita como transitoria con Jessica, lo que significaba que su participación en la vida diaria de Gus y su hermano de 1 año, Ronnie, era, en el mejor de los casos, mínima. Este papel limitado solo aumentó sus preocupaciones, confirmando que riesgos como la falta de vigilancia sobre los niños activos eran reales y podrían haber llevado a errores previos que la familia pasara por alto o minimizara. La estructura familiar tenía a Gus viviendo en la granja con Jessica, Josie y Shannon Murray, mientras que Joshua, como padre biológico, se mantuvo separado, enterándose de la desaparición de segunda mano a través de las autoridades mucho después de que ocurriera. Esa falta de alerta directa revelaba una grave falla en la comunicación, una que Joshua relacionaba con sus miedos ante amenazas reales en el entorno, posiblemente algunas que ya se habían manifestado antes de forma sutil. Las relaciones se volvieron aún más complejas con informes de enfrentamientos directos entre Joshua y Josie, que finalmente le obligaron a abandonar la casa, reforzando su creencia de que los problemas de seguridad no eran abstractos sino que estaban arraigados en las operaciones familiares, con potencial de sucesos pasados que reflejaban los riesgos actuales. La naturaleza del interior de la región añadió combustible, con su terreno desértico, polvo rojo y calor intenso que dificultan las búsquedas y facilitan que un niño de 4 años como Gus recorra terreno rápidamente. Según estiman expertos de la Universidad de Flinders, más allá de los primeros 2 a 5 kilómetros. El lobby de Joshua se centraba en estos elementos, como la deshidratación, la falta de comida, encuentros con la fauna o pozos mineros abandonados que luego fueron revisados y despejados. Todo en un lugar a 300 kilómetros de Adelaida donde no aparecieron huellas extrañas de vehículos ni señales de lucha. Esta dura situación, argumentó, confirmaba los peligros como reales, peligros que sus intensos conflictos con la familia señalaban como posiblemente recurrentes de lapsos anteriores. Las teorías que circulan enfatizan cómo los peligros de la zona significan que un niño no puede desaparecer sin dejar rastro a menos que haya otros factores involucrados, más allá de la simple deambulación, lo que coincide con la visión de Joshua de que los riesgos domésticos eran reales y podrían haber provocado incidentes anteriores. Y su conflicto sirviendo como prueba de que las amenazas continuas fueron ignoradas. En cuanto a las acciones de la casa en torno a la desaparición, su búsqueda privada durante 3 horas después de que Gus fuera visto por última vez a las 17:30 del 27 de septiembre de 2025. Incluyendo 2 horas después del atardecer a las 18:15 antes de llamar a la policía, es inusual, ya que perdió tiempo en la máxima audiencia siguiendo nuevas huellas, lo que sugiere que la familia sabía más o al menos estaba relacionada con lo que le ocurrió a Gus. Su silencio público inicial, al publicar solo una foto de Gus días después sin ninguna llamada de ayuda comunitaria, provocó conjeturas en redes sociales sobre un encubrimiento, afirmando que podrían haber sido conscientes o estar implicados en el destino del chico. Josie y Shannon se mantuvieron aisladas en la granja, evitando la vista pública, mientras que el paradero de Jessica y Ronnie seguía siendo desconocido, con los lugareños señalando que no se les había visto en semanas, señalando un nivel de secretismo que implica conocimiento o conexión con la desaparición. Los habitantes de Junta, Bell Alienor y Hameston informaron que no habían visto a Gus desde que era un bebé ni en 2024, basándose en declaraciones de testigos e incluso un calendario de pared en casa de Joshua, lo que sugiere que la ausencia podría remontarse a más de lo que se afirma. Lo que refuerza la idea de que la familia sabía algo o estaba vinculada a ello. No se compartieron fotos tempranas, los detalles permanecieron cerrados y se rechazaron ofertas de voluntarios, creando un aura de misterio que sugiere implicación, como si se protegiera de revelaciones. Estos comportamientos confirman colectivamente que el hogar sabía o al menos estaba conectado con el retraso policial posiblemente usado para ocultar rastros, el silencio evitando la exposición de conflictos internos y la escasa evidencia, solo una huella, que indica que no fue un radar natural. Teorías de expertos y debates en línea señalan que hay más detrás de esto, con posibilidades como el secuestro o un encubrimiento, y figuras como Ken Gamble destacan la preocupante falta de pruebas como sospechosas. Expertos en casos de desaparición infantil han dicho a alguien más involucrado en escenarios generales, insinuando elementos externos o familiares sin culpa directa, pero esto refuerza la idea de que el hogar era consciente o formaba parte de la desaparición de Gus. La declaración de la familia en Facebook del 6 de octubre de 2025, no es nuestra culpa, resultó extraña, como una jugada defensiva ante la sospecha, reafirmando aún más que sabían o estaban vinculados a las circunstancias. Rastreamos cómo se desarrollaron estas acciones de forma lineal, tras el avistamiento a las 17:30. La cacería en solitario de 3 horas se prolongó hasta la noche, luego la alerta retrasada a la policía, seguida de semanas de mínima participación pública, sin apelaciones, solo la única foto y rechazos a ayuda externa. Los relatos de los lugareños sobre la baja visibilidad de Gus durante meses alimentaron esto, sugiriendo que la familia gestionaba su presencia con rigidez, quizás para ocultar problemas en curso. El poste defensivo rompió el silencio pero se mostró preventivo, especialmente frente a un fondo de escasos rastros en un paisaje que contiene huellas, lo que implica un oscurecimiento deliberado.
Las aportaciones de expertos sobre la evidencia nula apuntaban a una posible implicación, como si los pasos del hogar hubieran sido calculados para contener la historia. A medida que las búsquedas con drones y rastreadores aumentaban pero no se encontraba nada definitivo. El aislamiento de la familia persistía, con posiciones inciertas y sin más acercamientos, reforzando los lazos con el evento. La luz de la huella, desconectada de un camino, aumentaba dudas, mientras que la expresión "no es nuestra culpa" insinuaba una conciencia interna de los riesgos de culpa. El revuelo en línea amplificaba las sospechas sobre una tapadera, con teorías de que había más en juego, y el patrón general, desde el retraso hasta el silencio, afirmaba el conocimiento o la conexión. A mediados de octubre, a medida que los esfuerzos se reducían sin avances, el comportamiento del hogar contrastaba fuertemente con las respuestas habituales, como súplicas inmediatas o aceptación voluntaria, lo que sugería que guardaban los detalles para evitar que el conflicto se desbordara. Las no apariciones prolongadas de los lugareños implicaban un patrón anterior al informe, lo que acerca a la familia a la verdad de la línea temporal. Las pesas se drenaron más tarde sin dejar restos, pero el manejo inicial, las horas privadas y las participaciones limitadas seguían apuntando hacia atrás, con expertos señalando la rareza de la escasez de pruebas. El tono de la declaración, poco habitual en familias afligidas, sugería una defensa contra las consultas de implicación. En noviembre, el patrón de aislamiento y rechazo continuó, afirmando un papel en el misterio, como si el retraso y el silencio fueran herramientas para gestionar las consecuencias de lo que realmente ocurrió esa tarde. Gus nunca está en casa. Por lo que ha dicho Joshua, hay una fuerte posibilidad de que este caso implique un accidente, pero ¿cómo podría ocurrir un accidente si el niño estaba en casa con una abuela anciana? Lo que genera dudas sobre si la historia de que Gus estaba en casa en el momento del incidente es realmente cierta. Comenzamos examinando la huella única encontrada, rodeada de lo que parecen ser excrementos de oveja, lo que pone en duda la afirmación de que Gus simplemente estaba jugando en un montículo de tierra cerca de la finca. Esta impresión sugiere que podría haber estado en una zona donde había ovejas, lejos del lugar de juego pasivo descrito, contradiciendo directamente la narrativa de que estaba confinado a las inmediaciones de la casa. La ubicación de esta huella, a unos 500 metros al norte de la casa, debilita aún más la versión, ya que no hay otras huellas ni perturbaciones en el supuesto montículo de tierra donde fue visto por última vez a las 17:00. Lo que nos hace cuestionar si alguna vez estuvo allí esa tarde. Las descripciones de la huella indican que parece sobredimensionada para un pie de un niño de 4 años, y el hecho de que esté aislada, solo una marca sin rastro, no encaja con un niño que se aleja de forma natural de la casa, insinuando que podría haber sido transportado a ese lugar en lugar de ir solo hasta allí. El informe de la familia indica que Gus desapareció a las 17:30 cuando fue llamado para cenar, pero la ausencia de marcas de roce, huellas o señales de actividad en el montículo de tierra significa que la policía no ha confirmado ni documentado mediante fotos que estaba jugando allí, lo que erosiona la credibilidad del único testimonio de su abuela sano. A estas inconsistencias se suma que no existe ninguna corroboración independiente de la posición de Gus más allá de la declaración de Shannon, y la reticencia de la familia a aparecer en los medios para apelaciones. A diferencia de casi todos los demás casos de desaparición infantil, alimenta las sospechas sobre la autenticidad de la afirmación de que estaba en casa. Este silencio destaca, ya que se desvía de las súplicas habituales de ayuda pública que podrían verificar o ampliar la cronología del hogar. También se menciona una historia sobre serpientes en el porche, que resulta poco fiable y posiblemente simbólica de otra cosa, desafiando la idea de que Gus solo estuviera en la casa en un entorno seguro y contenido. El retraso de 3 horas en avisar a la policía, incluidas 2 horas después del atardecer, abre la posibilidad de que este tiempo se usara para ajustar la escena o refinar la historia, en lugar de reflejar una desaparición repentina de la casa sin previo aviso, estableciendo paralelismos con casos como William Tyrrell, donde posteriormente se examinaron declaraciones para detectar falsificaciones. La huella única podría haberse visto afectada por erosión eólica si la desaparición ocurrió antes de lo reportado, invalidando aún más el momento exacto relacionado con que él estuviera en casa. La dura reprimenda de José a un periodista intruso, mientras se niega a hacer llamadas de ayuda frente a las cámaras, sugiere que podría estar controlando quién habla, socavando cualquier urgencia genuina relacionada con la desaparición de una casa y sugiriendo que no hay necesidad real de búsquedas amplias desde la casa. La afirmación de que Gus estaba sobre un montículo de tierra fresca resulta demasiado conveniente, ya que cualquier impresión allí podría atribuirse a él sin escrutinio, pero la completa ausencia de pruebas fotográficas o comprobaciones forenses deja esto sin verificar y abierto a dudas. Vemos este patrón repetirse en cómo el aislamiento de la huella no favorece un escenario de libre movimiento desde la granja. Si hubiera estado jugando activamente cerca, deberían haber aparecido múltiples huellas o disturbios, pero nada sucede. Este vacío en las pruebas físicas en el supuesto lugar de juego se contradice con la versión de la familia, especialmente cuando se combina con la alerta retardada, que permitió que factores ambientales como el viento o el tráfico peatonal pudieran ocultar lo que realmente ocurrió.
la ausencia de confirmación por parte de las autoridades sobre el estado del montículo y la ausencia de signos documentados de actividad infantil reciente refuerza que el relato centrado en el hogar podría no sostenerse bajo una inspección más detallada. Además, la decisión de la familia de buscar en privado durante horas antes de involucrar a profesionales podría indicar un esfuerzo por contener la narrativa bajo su control, en lugar de arriesgarse a una validación externa inmediata de la supuesta ubicación de Gus en la casa. Cambiando a otros indicios que confirman que Gus no estaba en la granja durante el incidente, la huella solitaria encontrada a 500 metros coincide con su bota, pero ha generado dudas policiales sobre su autenticidad, apuntando a que posiblemente esté más lejos de casa de lo que se afirma. Con Jessica y José fuera reuniendo ovejas a 10 kilómetros de distancia cuando se informó que Gus estaba desaparecido, y la huella rodeada de excrementos de oveja sugiere fuertemente que podría haber estado en la zona de manejo de ovejas en lugar de dentro o cerca. Un niño de 4 años tan animado como Gus se inclinaría naturalmente hacia la emoción del trabajo con las ovejas en lugar de quedarse con su hermano de 1 año Ronnie en un entorno más sedentario, reforzando la evidencia de que no estaba confinado en casa. La total ausencia de disturbios, huellas o imágenes capturadas en el montículo de tierra cerca de la casa prueba que no hubo actividad lúdica allí, lo que implica que podría haber sido trasladado a otro lugar por completo. Informes de locales en Junta, Bellary North y Jamestown indican que no habían visto a Gus desde que era un bebé ni desde 2024, lo que sugiere que su ausencia podría ser anterior a la fecha reportada y que no estaba regularmente en la granja como se muestra. Que Joshua se entere de la desaparición a través de canales policiales horas después, sin notificación directa a la familia, mientras dormía 2 horas en coche, subraya que Gus no estaba con una unidad familiar completa en casa, lo que revela lagunas en la cohesión y la respuesta inmediata del hogar. La posibilidad de que Gus cruce vallas hacia propiedades vecinas encaja con la vasta extensión de 60,0 hectáreas con su terreno desértico, y la ausencia de huellas de vehículos desconocidas o señales de lucha cerca de la casa confirma que ningún evento se originó allí. No se encontró ropa, corra ni objetos personales cerca de la casa, y las búsquedas ampliadas a 5 kilómetros no arrojaron nada, confirmando que no se había alejado de ese punto de partida tal y como se describía. Los registros de llamadas podrían revelar quién contactó primero con quién el 27 de septiembre. Y la presencia de una torre plateada en la propiedad, probablemente para servicio móvil o Starlink, significa que la comunicación era posible, pero aún no hay pruebas concretas que vinculen a Gus con la casa en ese momento. La policía realizó 2 revisiones independientes, identificando áreas de mejora, pero no encontró rastros en presas drenadas, incluyendo una con capacidad para 2 millones de litros y otra de 4 a 5 metros de profundidad, lo que no demostró indicios cercanos de un incidente en casa. Esta acumulación de elementos ausentes, desde señales físicas inmediatas hasta resultados de búsqueda más amplios, pinta un cuadro en el que la granja no era el epicentro, ya que la falta de restos en un paisaje tan preservador como el polvo rojo sería improbable si él empezara allí. Profundizamos en cómo el contexto de la huella con excrementos de ovejas se alinea más con actividades agrícolas remotas que con un área de juegos en casa, reforzando que la presencia de Gus en otros lugares tiene sentido para su edad y nivel de energía. El vacío en el montículo de tierra, sin ni siquiera los rasguños básicos de trepar o cavar, es una prueba contundente en contra de la afirmación, especialmente porque los niños de esa edad dejan marcas caóticas en suelos blandos. Los relatos de los lugareños de no haberlo visto durante largos periodos sugieren que el aislamiento de la familia podría haber ocultado un escenario anterior o diferente, no uno relacionado con la casa esa tarde concreta. La intervención tardía de la policía, que llevó las búsquedas a condiciones nocturnas subóptimas, probablemente disminuyó las posibilidades de encontrar nuevas pruebas de una supuesta salida de casa, pero el vacío general implica que tal partida no ocurrió. La notificación indirecta de Joshua pone de manifiesto una falla en la comunicación que no existiría si el incidente fuera directamente desde casa, ya que los protocolos familiares suelen incluir alertas inmediatas. El terreno extenso que permite cruces de vallas sin aviso encaja con la narrativa de que Gus está en zonas exteriores, donde los peligros se multiplican y se alejan de la relativa seguridad de la finca. El hecho de no localizar objetos como ropa desechada en el radio inicial subraya que no había rastro que saliera de la casa, como cabría esperar en un caso errante. La infraestructura de comunicación en el lugar significa que existen registros que podrían refutar o apoyar la cronología. Pero la actual falta de pruebas vinculadas a casa se inclina en contra. Las revisiones de los esfuerzos de búsqueda, aunque señalaron mejoras, no encontraron nada en fuentes de agua próximas, lo que confirma que ningún accidente o percance dejó marcas cerca del lugar reclamado. Para contar toda la historia de lo que realmente ocurrió, la teoría de que Gus quizá no estaba en la granja sino reuniendo ovejas con Jessica y José abre una línea temporal diferente para lo que pudo haber ocurrido el 27 de septiembre de 2025. Imagina la secuencia, alrededor de media tarde.
Con el trabajo de las ovejas a 10 kilómetros de distancia, un niño de 4 años como Gus, lleno de energía y curiosidad, podría haberse unido a la actividad, atraído por el movimiento de los animales en lugar de quedarse en la casa más tranquila con su hermano pequeño. Esto desplaza el lugar del incidente lejos del área de juegos reportada en montículos de tierra, en línea con las reiteradas preocupaciones de Joshua sobre los peligros remotos de la granja, donde los niños podrían meterse en problemas fácilmente sin vigilancia estrecha en el terreno difícil. Si Gus estuviera ahí fuera, los acontecimientos podrían haberse intensificado durante tareas rutinarias, quizá implicando un accidente con maquinaria agrícola o ganado que provocara una lesión, lo que llevó a una decisión rápida de manejarlo internamente antes de involucrar a los externos. Rastreamos los posibles pasos, que Sika y José ya estaban en el lugar de reunión, gestionando las ovejas en la vasta propiedad, cuando Gus podría haberse unido a ellas antes ese día, quizá después de comer o durante un descanso de las rutinas en casa. A las 17:00. Como la familia afirmó más tarde que se le vio por última vez en casa, podría haber estado en el campo donde ocurrió un accidente, por ejemplo acercándose demasiado cerca de vehículos en movimiento usados para pastorear o encontrándose con un ariete protector durante el cierre del día. Los arietes en estas configuraciones pueden ser impredecibles, especialmente si no están bien separados, y un golpe o caída puede ocurrir en segundos sin intención. Esto encaja con las advertencias de Joshua sobre los riesgos de lo opaco, como la supervisión insuficiente en lugares aislados donde la ayuda está a horas. Y explica por qué no aparecieron señales de lucha cerca de la casa. La ubicación real estaba a kilómetros, lo que daba tiempo para reubicarse o ajustarse antes del atardecer a las 18:15. Después de eso, el retraso de 3 horas en llamar a la policía empieza a aparecer una ventana calculada en la línea temporal. Si el incidente ocurrió a última hora de la tarde en la zona de ovejas, la familia tuvo desde entonces hasta las 8:30 de la tarde para evaluar, quizá trasladar a Gus de vuelta a las cercanías de la granja y crear una historia centrada en una desaparición en casa para evitar preguntas sobre por qué un niño pequeño estaba en los campos sin supervisión. Joshua, dormido a 2 horas en coche, no fue notificado directamente y solo lo supo a través de las autoridades más tarde, lo que subraya cómo la secuencia pudo haberse gestionado para mantener contenidos los detalles iniciales. Sus temores de larga duración sobre la urbanización de la granja, que no es segura para los niños debido a la tierra accidentada, el potencial de incidentes rápidos y las tensiones familiares, ahora parecen premonitorios, ya que esta hipótesis refleja su impulso de reubicar a todos en un lugar menos remoto, temiendo que este tipo de error en la zona remota pueda causar daño. A medida que avanzaba la noche, con la búsqueda privada comenzando después de las 17:30, ese periodo podría haberse utilizado para borrar rastros en la zona de reunión, como suavizar las huellas de los vehículos o ocultar objetos pequeños, antes de centrar la atención en la casa. La única huella encontrada a 500 metros al norte de entre excrementos de oveja lo respalda, podría marcar un punto donde Gus fue colocado babó brevemente tras el suceso, no un sendero inicial desde casa. La ruptura de Joshua con la familia añade contexto aquí. Sus visitas pasajeras y su vida separada hicieron que no participara en las decisiones diarias como llevar a Gus a los campos, pero sus alarmas sobre deshidratación, fauna o minas abandonadas en el interior resuenan porque un accidente lejos podría convertirse en silencio. Al alertar a la policía solo después del anochecer, la línea temporal se comprimía, imitando el escrutinio inmediato de zonas distantes y permitiendo que el viento o las condiciones nocturnas desaparecieran las evidencias, tal como señalaron los expertos. Los niños podían viajar más lejos, pero las huellas desaparecían rápidamente en polvo rojo. Vemos cómo se desarrolla esto en las fases de búsqueda. El radio inicial de 2 kilómetros alrededor de la granja desde esa noche no llegó a los lugares de concentración. Incluso la ampliación a 5 kilómetros a principios de octubre no cubrió completamente los 10 kilómetros donde se trabajaba con las ovejas. Una cuarta búsqueda, discutida como posible pero no prevista de inmediato a fecha del 13 de noviembre de 2025, podría centrarse allí. Revisando vehículos en busca de señales internas o externas de contacto y sondeando bajo estructuras o en lugares ocultos de la propiedad. Las preocupaciones de Joshua están directamente relacionadas. Le preocupa que los niños en esos entornos enfrenten peligros repentinos sin apoyo. Y si Gus resultaba herido remotamente del retraso, le daba tiempo para replantearlo como un simple paseo fuera de casa, evitando ser culpado por la negligencia en las tareas agrícolas. En comparación con otros accidentes encubiertos, como los que involucraban vehículos o peligros domésticos replanteados como otra cosa. La familia podría haber inventado la obra de los montículos de tierra para anclar la historia localmente, desviando la atención de un accidente en el campo. La declaración pública "no es nuestra culpa" a principios de octubre se lee como una defensa temprana en este sentido, anticipándose a cualquier indagación sobre advertencias previas ignoradas, de forma similar a las llamadas ignoradas de Joshua para que se arreglen más seguras en medio de tensiones familiares. Las conversaciones en línea amplifican esto, especulaciones sobre un incidente en una zona remota.
Quizá un secuestro o accidente sin lucha visible, cubiertas por el ajuste en la línea temporal, y la respuesta contenida de Joshua tras el evento podría deberse a divisiones profundas, su ira inicial dando paso a la distancia mientras lidia con los miedos realizados sobre los peligros de la granja para los niños pequeños. Si el percance implicaba ganado como un carnero durante el pastoreo, la secuencia podría haber comenzado con Gus acercándose demasiado en medio del caos de recoger ovejas, lo que provocaba una caída o un golpe que se intensificaba. Cubrirlo podría derivar de descuidos pasados, donde no se tomaron precauciones a pesar de los consejos, reflejando las expresiones de Joshua de que los niños enfrentan riesgos indebidos en regiones aisladas sin un seguimiento oportuno. El resumen general se mantiene: Gus no desapareció de casa sino de la zona de ovejas. Herido en un evento no intencionado, con la línea temporal acortada para ocultarlo presentándose a las 17:30 en lugar de antes, y la escasez de pruebas atribuida a huellas que borraban el viento, lo que encaja con el temor de Joshua que el entorno agrícola resultara peligroso para los niños pequeños. Siguiendo la línea temporal, para el 7 de octubre, cuando la búsqueda principal se redujo tras 10 días, las áreas de concentración podrían haber sido revisadas pero no registradas en cuadrícula, permitiendo que cualquier lugar pasado por alto permaneciera oculto. Los esfuerzos renovados del 14 al 16 de octubre revisitaron el terreno pero se mantuvieron cerca, sin revisiones más completas de los registros de vehículos o llamadas que podían localizar movimientos exactos el 27 de septiembre. La presión de Joshua por la reubicación, abandonada junto con la casa vacía en Bellary North, pone de manifiesto cómo sus súplicas de seguridad chocaron con las operaciones diarias, lo que podría llevar a este mismo escenario en el que un día rutinario se convierte en trágico lejos de la casa. A medida que noviembre avanza sin resolución. Más de 6 semanas después, la hipótesis gana fuerza a través de estas lagunas, la alerta retardada, los registros de viviendas enfocados y las preocupaciones validadas de Joshua sobre vulnerabilidades del interior como la escasez de agua o la fauna en zonas no supervisadas. Si Gus estaba fuera de pastoreo, las consecuencias del accidente, el manejar primero el internismo explica la presión por la privacidad, el rechazo de voluntarios y la limitación de los medios para controlar la narrativa en torno a un evento de campo replanteado como en casa. Este flujo lineal desde las actividades vespertinas hasta la cobertura nocturna, ligado a la dinámica familiar, mantiene el caso abierto. El secuestro por la custodia. La hipótesis de que el caso fue causado por miembros de la familia Lamont es bastante destacable, sin embargo, al mirar atrás a los conflictos entre los individuos, en este caso, el propio Joshua podría ser un posible sospechoso. Al reconstruir este ángulo sobre la desaparición de Gus Lamont, la teoría plantea que Joshua podría haber ocultado a su hijo para protegerlo del lado materno de la familia en medio de tensiones continuas, quizás impulsadas por disputas subyacentes de custodia. Podría haber planeado una recogida discreta, coordinándose con alguien o cronometrando el momento en que la supervisión fallara en la granja. Aprovechando el aislamiento de la ubicación remota para evitar ser detectado de inmediato sin testigos, sin cámaras de seguridad en ese tramo de lo opaco. Por la tarde de ese día, mientras Gus jugaba fuera alrededor de las 5:00 pm, Joshua o un cómplice podrían haber llegado sin ser vistos, llevándose al chico sin dejar huellas de vehículo ni señales de luchar, dado el polvo rojo que podía ser fácilmente oculto por el viento o el tráfico. A partir de ahí, la línea temporal cambia a Joshua escondiendo a Gus en un lugar seguro, quizá en su propio lugar en Adelaida o con familiares de confianza más lejanos. Mientras él interpreta el papel del padre afligido, apareciendo en las primeras búsquedas, mostrando visiblemente molesto con la piel pálida, pérdida de peso y cabello encanecido en avistamientos públicos semanas después. Sus reacciones airadas a las preguntas podían servir como cortina de humo, desviando la atención de cualquier papel que tuviera mientras la policía se centraba en teorías errantes en el matorral. La motivación aquí está directamente relacionada con los temores expresados por Joshua sobre los peligros de la granja, donde veía el entorno duro como una amenaza para el bienestar de sus hijos, lo que le empujaba a tomar medidas drásticas si sentía que la familia materna no priorizaba la seguridad. Con una relación transitoria con Jessica y una participación limitada en las decisiones diarias, podría haber visto que ocultar a Gus era la única forma de tomar el control total, especialmente si las batallas legales por la custodia se avecinaban en segundo plano, protegiendo al chico de lo que él percibía como una situación arriesgada llena de posibles accidentes o negligencia. No hay pruebas concretas que respalden esta cadena, como registros telefónicos que muestren contactos inusuales o avistamientos de Gus con Joshua después del 27 de septiembre, y las autoridades han desestimado por completo el crimen, sin encontrar indicios de secuestro ni complicidad familiar que le indiquen su camino. Cambiando a casos similares para dar contexto, analizamos la desaparición de Ligit y Jack Sullivan en Nueva Escocia, Canadá en mayo de 2025 que refleja elementos de ocultamiento parental en medio de conflictos familiares. La historia comienza el 1 de mayo de 2025 cuando los hermanos Liu, de 6 años, y Jack, de 4, fueron vistos por última vez con familiares por la tarde en su casa en la estación de Lansdowne, condado de Pictou.
Su madre, Malia Brooks Murray, los reportó como desaparecidos a la mañana siguiente, 2 de mayo, alrededor de las 10:00, lo que provocó una llamada al 911 que inició una búsqueda inmediata. Más tarde, testigos se presentaron con detalles escuchados en documentos judiciales, describiendo un ruido de vehículo la noche anterior, alrededor de la hora en que los niños podrían haber desaparecido, lo que sugiere que alguien podría haberse marchado con ellos bajo la cobertura de la oscuridad. Malia y su pareja Daniel cayeron rápidamente bajo sospecha, circulando teorías de que ella orquestó una entrega a familiares, quizá la abuela u otros, para ocultar a los niños de los servicios de protección infantil, alimentada por acusaciones de consumo de metanfetamina en el hogar que podrían haber provocado una intervención. La secuencia avanza a partir de ahí. La policía peinó la zona con grandes esfuerzos, pero al principio no se encontraron rastros, lo que llevó a especular que María montó todo. A mediados de mayo, a medida que la búsqueda se ampliaba sin pistas, estallaron los debates en línea con ideas de que ella organizó que los niños fueran llevados en coche, posiblemente para evadir la expulsión de los servicios sociales por preocupaciones relacionadas con sustancias controladas. Documentos judiciales desvelados en agosto de 2025 revelaron más declaraciones de testigos sobre dinámicas familiares, registros bancarios examinados en busca de actividades inusuales y acusaciones de que María huyó con otra niña. Meado, tras el informe, abandonando su teléfono y desapareciéndose de la red, se enfrentó a cargos por fabricar la desaparición, y los fiscales argumentaron que entregó a los niños a alguien en un vehículo para mantenerlos ocultos de las autoridades o de la familia contraria. La motivación reflejaba temas de protección, proteger a los niños de la custodia estatal o disputas, respaldados por testimonios relativos que afirmaban que María discutió entregarlos a alguien para su custodia. No surgieron pruebas de secuestro como en el caso de Bush, pero la especulación se basaba mucho en el encubrimiento, ya que la policía confirmó que no había juego sucio al principio, pero persiguió pistas que apuntaban a una orquestación interna. Relacionando esto con Bush, ambos implican que un progenitor podría ocultar a un niño lejos del otro lado por temores o conflictos de seguridad, pero el caso Sullivan tenía hilos tangibles como testimonios de testigos del vehículo y motivos relacionados con las drogas que conducían el escondite, mientras que Bush carece de esas comunicaciones o avistamientos que respalden la implicación de Joshua. Las autoridades de Nueva Escocia repitieron la postura de no juego sucio que se ve aquí, pero el rumor en línea sobre la puesta en escena mantuvo la presión, a diferencia de Bush, donde las ventajas son escasas. Otro paralelismo se basa en el caso de Maria Davis en Texas en 2019, donde la niña de 4 años desapareció en medio de la agitación familiar. La secuencia comenzó el 3 de mayo de 2019, cuando su padrastro Darion Vence afirmó que fue secuestrada durante un incidente en la carretera tras un vuelo de Marpland a Houston. Dijo que hombres enmascarados lo dejaron inconsciente y la sacaron del coche. La policía registró exhaustivamente. Pero para el 11 de mayo se encontraron restos en Arkansas, lo que llevó a la detención de Vence por manipulación de pruebas y asesinato. Inicialmente circularon teorías de que él la ocultó y le hizo daño para encubrir un accidente o maltrato motivado por presiones de custodia por parte del padre biológico de Malia y la continua vigilancia de servicios sociales sobre las lesiones. A diferencia del ocultamiento puro, esto derivaba en la tragedia, con pruebas como sangre en el hogar y las versiones cambiantes de Vence que apuntaban a la ocultación de un crimen más que a la protección. Se vincula vagamente a Bush a través de conflictos familiares que impulsan acciones secretas. Pero se distingue porque terminó con la recuperación de restos, no con ausencias continuas, y tiene trazas claras como imágenes de vigilancia que contradicen la historia del padrastro, elementos ausentes aquí. No hay vínculos directos de fuentes que vinculen esto con precisión. Pero estos casos suelen depender de avistamientos o mensajes que desentrañen la trama, un contraste con Bush, donde el vacío en la prueba deja lugar a la duda pero no hay respaldo sólido para el papel de Joshua. En cuanto a viabilidad, esta teoría está por debajo de otras. Dado que la residencia de Joshua en Adelaida, lejos de la escena, no estaba en la granja el 27 de septiembre de 2025, lo que hace improbable un robo sin complicaciones ni rastros en la zona aislada. La policía descartó el delito desde el principio sin encontrar marcas de pelea, vehículos desconocidos ni indicios de una orquestación familiar que le implicaran. Su angustia visible, que parece más delgado, más pálido y con el pelo canoso, se percibe como un dolor genuino, no como una actuación para ocultar su implicación. Con 4 años. La edad de Bush y el sistema remoto logran una escapatoria limpia sin huellas, restos de ropa ni registros de comunicaciones, algo muy poco probable, especialmente sin avistamientos posteriores a la desaparición que unan padre e hijo. Comparado con el caso Sullivan, donde los testimonios familiares y las sospechas de drogas alimentaron la narrativa oculta, Bush no ofrece pistas equivalentes, ni llamadas inusuales, ni testigos que vieran a Joshua cerca, lo que disminuye las probabilidades. Expertos como Ken Gambia han señalado la escasez general de pruebas como preocupante. Pero prefieren escenarios errantes o de terceros, sin señalar Joshua. Las conversaciones en línea sobre casos de desapariciones de niños suelen rodear los lazos familiares, con vagas referencias a alguien más implicado, pero aquí no hay nada específico sobre él.
La enorme escala de búsqueda, drones, helicópteros, fuerzas de defensa, no encontraron nada que indique que él fue secuestrado, y su aprendizaje a través de la policía, no por canales directos, sugiere que no estaba al tanto lo suficientemente pronto para coordinar. Las teorías emergentes de octubre de 2025 tienden más hacia encubrimientos o forasteros, lo que erosiona aún más la viabilidad de esta. Rastreamos la baja probabilidad a lo largo de la línea temporal. Las sondas iniciales se centraron en un radio de 2 kilómetros alrededor de la granja esa noche, expandiéndose a 5 kilómetros sin señales de abducción, y drenajes de presas a finales de octubre sin indicios de eliminación forzada. La vida separada de Joshua, con la renovación abandonada en Belalie North, muestra la intención de reubicarse abiertamente, no de esconderse a escondidas. No surgen solicitudes legales de custodia que motiven un secuestro, a diferencia de los casos con disputas documentadas. El polvo de Loupaco conserva pruebas, pero no hay marcas de neumáticos ni disturbios que indiquen un vehículo de huida de Adelaida. La intervención de su hermano Samuel durante los avistamientos, que aleja las preguntas, se percibe como protección en medio del dolor, no conspirativa. La viabilidad decae aún más con la juventud de Gus. Coordinar el silencio o el transporte de un niño de 4 años sin tropiezos resulta increíble, especialmente sin rastros digitales como búsquedas o contactos inusuales. Las revisiones policiales, que señalaban oportunidades de mejora pero sin críticas, se mantuvieron en la línea errante basada en estimaciones de supervivencia infantil, sin cambiar a secuestros familiares a pesar de la hipótesis que se planteaba. El impulso de Gamble por cuadrículas más amplias de hasta 8 kilómetros colidar implica caminos naturales perdidos, no agendas ocultas de Joshua. Los foros online están llenos de genéricos sobre la implicación familiar, pero los detalles se inclinan hacia teorías maternas, dejando este caso en un segundo plano. La declaración defensiva de la familia de octubre parece dirigida a otro lado, no a contrarrestar las sospechas de Joshua. Las renovaciones de búsqueda a mediados de octubre volvieron a visitar el terreno sin nuevas pistas de secuestro. Y para el 13 de noviembre de 2025, la fase tranquila del caso favorece la recuperación frente a las parcelas de custodia. La furia de Joshua, capturada en público, se alinea más con la frustración por advertencias ignoradas que con engaños calculados, lo que reduce el peso de la teoría. No hay registros de comunicaciones ni anomalías financieras que sugieran planear un escondite a diferencia de los casos con rastros escritos. La vasta propiedad de 60,0 hectáreas permite el ocultamiento en teoría, pero la gran implicación de los rastreadores y voluntarios probablemente descubriría rastros si él lo orquestó. La viabilidad sigue siendo baja, ya que los nuevos enfoques de los expertos priorizan terceros o accidentes, no la intervención paterna. Isidep. En nuestro análisis de la desaparición de Gus Lamont, nos hemos centrado en la propia investigación policial, examinando cómo se ha desarrollado desde esa primera noche y las crecientes críticas que la han acompañado en cada paso. El proceso comenzó inmediatamente después de que la familia denunciara la desaparición de Gus alrededor de las 20:30 del 27 de septiembre de 2025. Y la policía de Australia del Sur lanzó una gran operación de búsqueda y rescate centrada en la casa de la estación Uai Park. Esa noche empezaron con un radio de 2 kilómetros, usando equipos terrestres para peinar el terreno de polvo rojo, y rápidamente lo ampliaron a 5 kilómetros a medida que pasaban los días. Helicópteros equipados con tecnología infrarroja escaneaban desde arriba, mientras que drones ofrecían vistas aéreas, y motos de sendero junto con vehículos todoterreno recorrían la maleza accidentada. Vemos a los voluntarios de servicio de emergencia del Estado participando, junto a rastreadores aborígenes que aportaron su experiencia en la lectura de los carteles de Loupaco, e incluso 48 miembros de las fuerzas de defensa australianas reforzaron el esfuerzo con búsquedas estructuradas en cuadrícula. Más tarde se llamó buceadores para drenar presas cercanas, incluyendo una que contenía 3,2 millones de litros a solo 600 metros de la casa el 31 de octubre, y otra zona más profunda a 4,5 metros, todo con la esperanza de descubrir restos o pistas. Esto la convirtió en una de las búsquedas más grandes en la historia de Australia del Sur. Con una actividad intensa durante 10 días hasta que se redujo el 7 de octubre, con breves renovaciones del 14 al 16 de octubre que volvieron a visitar el mismo terreno pero no encontraron nada nuevo. A medida que seguimos la línea temporal, la dirección cambió de un rescate urgente a un modo de recuperación más sombrío a principios de octubre. Una vez que los expertos en supervivencia aconsejaron que un niño de 4 años como Gus no podría aguantar mucho sin agua o comida en las duras condiciones, sin esperanza de encontrarlo con vida, la policía se mantuvo firme en la teoría de que simplemente se alejó, sin señales de juego sucio como marcas de lucha o huellas de vehículos desconocidas que sugirieran lo contrario. Realizaron al menos 2 revisiones independientes por pares del esfuerzo que identificaron oportunidades para mejorar la gestión de la búsqueda, aunque el comisionado Brant Stevens enfatizó que no se hizo ninguna crítica directa a los equipos. Ahora, a fecha de 13 de noviembre de 2025, el caso está en manos de la sección de investigación de personas desaparecidas, dirigida por la Task Force Horizon.
donde los agentes continúan analizando datos y comprometiéndose con lo que sea necesario para cerrar el capítulo con la familia. Se habla de un posible cuarto regreso a la propiedad, basándose en nuevas ideas de ese análisis, manteniendo la sonda activa incluso cuando se calma públicamente. Los equipos implicados dibujan el cuadro de un empuje coordinado, la Policía de Australia del Sur al mando coordinándose con el Servicio de Emergencia Estatal para el apoyo voluntario, rastreadores aborígenes para el conocimiento local, las fuerzas de defensa australianas para el personal y miembros de la comunidad colaborando donde pudieron. La tecnología también jugó un papel clave, desde helicópteros equipados con infrarrojos que detectan firmas térmicas en la oscuridad hasta drones que cartografian puntos difíciles de alcanzar, y hasta navegando por terrenos irregulares. Los buceadores se encargaron de las búsquedas en el agua, drenando esas presas meticulosamente, pero a pesar de todo esto, la falta de avances ha generado dudas sobre si la dirección fue demasiado estrecha desde el principio, centrándose en el rescate y la recuperación sin cambiar más ángulos criminales si era necesario. Las críticas empezaron a surgir casi tan pronto como terminó la búsqueda inicial, con el investigador privado Ken Gamble señalando que el radio de salida de 2 kilómetros era demasiado limitado para un enérgico niño de 4 años que podría haber cubierto más terreno. Argumentó que se perdieron las horas doradas al no ampliar inmediatamente a 7 u 8 kilómetros con un patrón de cuadrícula completo, lo que podría pasar por alto zonas donde Gus podría haber acabado. Escuchamos puntos similares de expertos de la Universidad de Flinders, que criticaron la subestimación de la distancia que un niño de su edad podía recorrer, más allá de los 2 a 5 kilómetros inicialmente proyectados, lo que llevó a especular que las zonas clave quedaron sin control desde el principio. La reducción tras solo 10 días también atrajo críticas. Aunque estaba catalogada como una de las mayores operaciones del Estado, esos nuevos impulsos a mediados y finales de octubre no encontraron nada nuevo, lo que provocó conversaciones sobre ineficiencia y pérdida de impulso. Las dos revisiones independientes, aunque señalaron esas oportunidades de mejora, no fueron suficientes para algunos, con el comisionado Stevens defendiendo el enfoque pero los expertos insistiendo en que la policía debería haber mantenido la mente abierta a otras posibilidades más allá de la distracción. Frases como "alguien más implicado" han circulado en las discusiones sobre casos de desaparición de menores en general, lo que implica que las autoridades podrían haberse mantenido demasiado rígidas en una teoría en lugar de explorar de forma más agresiva el juego sucio o los roles de terceros. Ken Gamble destacó la preocupante falta de pruebas en general, sugiriendo que sin un mayor apoyo público de la familia, las pistas podrían haberse visto obstaculizadas desde el principio. El manejo de los medios y la especulación en línea también estuvo bajo críticas, con la policía lidiando con falsificaciones generadas por IA que mostraban a Gus con desconocidos que desenfocaban la investigación, y rumores descontrolados en redes sociales que daban lugar a acusaciones falsas y distracciones que complicaban el trabajo. Una crítica más amplia se centra en cómo la policía abordó el retraso de 3 horas de la familia en la denuncia, buscando en privado, incluso en la oscuridad, antes de llamar a los profesionales, aunque las autoridades no culparon públicamente a la familia. Esto ha generado preguntas sobre si analizaron la cronología y las declaraciones con suficiente rigurosidad desde el primer día, posiblemente pasando por alto incoherencias que podrían haber cambiado la dirección antes. Estos puntos se acumulan para pintar el retrato de un esfuerzo que, a pesar de su magnitud, fue criticado por ser reactivo en lugar de proactivo en momentos clave. Ahora cambiamos a lo que podría haber cambiado la trayectoria desde esas primeras horas críticas, exponiendo alternativas que podrían haber moderado los debates y mantenido el desarrollo más fluido. Imagina que empieza justo al atardecer del 27 de septiembre de 2025 con la policía llegando tras la llamada de la familia, pero en lugar de fijarse en esa zona de 2 kilómetros, se dispersan a 7 u 8 kilómetros con una cuadrícula completa y drones lidar cartografiando cada centímetro. Esto recoge cualquier huella o objeto fresco antes de que se levante el viento y los disperse, lo que desencadena muchos de los idas y vueltas sobre lugares olvidados que luego aparecieron. Sabemos que el polvo del interior alberga pistas a corto plazo, así que ese empuje inicial podría haber señalado caminos que Gus podría haber tomado, recortando la especulación que se acumuló a medida que pasaban las semanas sin pistas, pero aún así, con las revisiones de datos alimentando una posible cuarta intentación en la propiedad, hay margen para perseguir lo que se perdió, desde la primera noche. Traer equipos avanzados como helicópteros infrarrojos para escanear el calor en la oscuridad y rastreadores aborígenes para leer las señales en tierra podría haber agudizado el enfoque, combinándose con un impulso inmediato para llamar a la familia al público por pistas o avistamientos. Esto atrae la atención de la comunidad rápidamente, rompiendo el silencio que generó preguntas sobre por qué no se emitieron llamadas generalizadas antes de tiempo, y podría haber sacado detalles de locales o transeúntes que de otro modo se quedarían enterrados. La secuencia fluye de forma lineal, alertas de impacto de equipos desplegados con tecnología, operaciones emitidas, reduciendo el secretismo que persistía, aunque el análisis continuo de lo que han recopilado hasta ahora mantiene abierta la puerta a avances. Luego está verificar la cronología de inmediato, revisar los vehículos familiares por dentro y por fuera en busca de marcas o objetos, extraer registros de llamadas para mapear quién contactó con quién el 27 de septiembre y redirigir algunas cuadrillas a zonas de concentración a 10 kilómetros donde se realizaba trabajo con ovejas. No solo abrazar la granja.
Esto aborda la subestimación de hasta dónde puede llegar un curioso niño de 4 años, evitando las quejas posteriores sobre los límites de movilidad que los expertos señalaron. Lo rastreamos paso a paso, llega el informe inicial. Se solicitan citaciones, inspeccionan vehículos, se recortan zonas distantes, se esquivan cuestiones sobre si el punto de partida era demasiado estrecho y con las conversaciones sobre esa cuarta búsqueda sobre la mesa, la esperanza sigue para volver a esos puntos exteriores. Realizar sondeos dentro de la casa y bajo estructuras desde el principio en lugar de ser intensos al aire libre al principio junto con un vistazo detallado en solitario de 3 horas de la familia, podría haber ajustado el ambiente. Este flujo lineal, los barridos alertas interiores, la ruptura de retardos, podrían haber aclarado las preguntas sobre la hora dorada que surgieron, suavizando el discurso sobre la pérdida de tiempo, pero la configuración de Task Force Horizon ahora, con su empuje constante, mantiene ese impulso hacia adelante para las respuestas. Abrirse a juegos sucios o ángulos externos desde el principio, no limitarse a deambular solo y meter más expertos en supervivencia para ajustar los radios según patrones de niños habría ampliado la red. Construcción de secuencias, primera respuesta, consultas de expertos, ramificación teórica, reducción de las críticas a la brecha de evidencia que surgieron, aunque no hay vínculos criminales confirmados y la investigación activa mantiene viables las opciones. Abordar los rumores online y las falsificaciones desde el principio, cerrarlos rápidamente para evitar la propagación y sincronizarse mejor con los voluntarios en vez de ignorarlos podría haber mantenido limpio el lado público. Esto paso a paso, los rumores surgen, la policía se asigna a los roles de voluntarios, evitando la acumulación de especulaciones. Con revisiones entre pares que destacan ajustes que aún apuntan a progresos. Seguimos como podría haberse desarrollado un inicio alternativo, la llamada llega a última hora de la noche del radio se amplía con cuadrículas y lidar captando rastros al anochecer. Infrarrojos iluminan el cielo, los rastreadores caen al suelo. Las apelaciones se publican durante la noche, recogiendo pistas por la mañana, los vehículos y registros revisados mientras los equipos se ramifican hacia los campos de reunión, los interiores se barren mientras se analizan los retrasos. Los expertos opinan sobre el comportamiento, abrir puertas de juegos sucios y las señales lo sugieren, los rumores se disipan rápidamente, los voluntarios se integran sin problemas. Esta cadena reduce los debates sobre el radio con una cobertura exhaustiva. Las apelaciones cortan el secreto, la cronología verifica la subestimación de movilidad, en interiores se retrasan las ondas para reducir las horas de pérdida, las teorías abiertas reducen las críticas de evidencia, el control de rumores evita el desorden público. El trabajo de datos y la cuarta búsqueda pueden mantener la persecución. La secuencia renovada, alerta activa amplias cuadrículas con tecnología captando pistas tempranas, apelaciones emitidas para pistas, registros de vehículos confirman eventos todo zonas distantes priorizadas sobre la casa. Estructuras inspeccionadas dentro y fuera, retrasos examinados para detectar huecos, expertos ajustan el alcance de los niños, alternativas exploradas más allá de Badar, falsificaciones de rumores gestionados, voluntarios integrados. Estos movimientos podrían haber evitado especulaciones sobre fallos con nuevas capturas de pistas. Debates secretos con los flujos de pistas, problemas de movilidad con golpes en campo lejano, polémicas de 1 hora con inmersiones profundas, ataques de evidencia con mente abierta, desorden público con controles, revisiones y el grupo de trabajo de Horizonte que llevan el peso adelante. Trazamos el hipotético día 1, llega la policía, se expande a 8 kilómetros en cuadrícula, los drones LiDAR se despliegan, los escaneos infrarrojos de noche, los rastreadores interpretan señales, los llaman a los avistamientos. Día 2, vehículos inspeccionados. Llamadas rastreadas, barridos de las zonas de concentración, inspecciones interiores debajo, retraso averiado. En curso los expertos refinan según el comportamiento, se investiga el juego sucio si es necesario, se desmienten rumores, se asignan voluntarios. Este camino lineal detecta las huellas borradas por el viento temprano, genera aportaciones comunitarias para rellenar vacíos, verifica secuencias para contrarrestar subestimaciones, descubre pistas interiores para compensar el sesgo exterior, detecta inconsistencias para recuperar horas. Incorpora entradas de supervivencia para ampliar las vistas, previene obstáculos en línea con medidas proactivas, fases renovadas y compromisos para nutrir los leads no resueltos. El final. Para concluir el análisis de este caso, es muy importante señalar que este caso sigue siendo esperanzador. Los equipos de búsqueda no están dando por terminado, la Policía de Australia del Sur, a través de Task Force Horizon y la sección de investigación de personas desaparecidas, sigue filtrando capas de datos, cartografiando posibles zonas ignoradas basándose en modelos ambientales y patrones de comportamiento infantil. Este análisis podría provocar un cuarto regreso a la propiedad, recurriendo al asesoramiento de expertos para indagar más a fondo en matorrales inexplorados o reexaminar fuentes de agua en busca de restos pasados por alto. Los esfuerzos anteriores, ese primer ataque de 10 días a finales de septiembre, la recuperación
evacuación a mediados de octubre en 3 días y el drenaje de la presa a finales de mes no dejaron piedras sin mover en sus alcanzones, pero la falta de avances no ha apagado la determinación. El comisionado Brand Stevens ha dejado claro, están en esto a largo plazo buscando el cierre que solo la recuperación puede traer, incluso cuando las esperanzas de supervivencia quedan en segundo plano. Los hilos en redes sociales están llenos de duelos compartidos por grupos de apoyo globales, familias que han recorrido caminos similares que ofrecen ascens virtuales, pero la policía insta a la gente a evitar conjeturas que puedan enturbiar las cosas. Recuerda a aquellos enigmas que perduran en Australia del Sur, como los hermanos Beaumont que desaparecieron hace décadas, donde los casos permanecen sin resolución, pero aquí el compromiso brilla, nadie va a dejar que esto se desvanezca en un verdadero archivo frío todavía. Esa inmersión continua en los datos y la promesa de un trabajo de terreno renovado mantienen viva una chispa, un silencioso asentimiento de que la persistencia aún podría romper el silencio. De esta historia que se desarrolla, destaca una lección clara: las familias y comunidades deben mantenerse alertas para detectar las sutiles grietas de discordia, esos momentos de distancia entre padres o abuelos que señalan riesgos crecientes para los niños. La intervención temprana podría reescribir los resultados, especialmente en lugares aislados donde una falla momentánea se convierte en catastrófica. Imagina revisiones rutinarias, no como intrusiones sino como salvavidas, conversaciones que revelan si el mundo de un niño se siente seguro o si las tensiones laten bajo la superficie. En entornos rurales, donde kilómetros de terreno vacío se extienden entre las casas y el apoyo, esto implica auditorías de seguridad periódicas para cercar peligros, trazar rutas de escape de las rutinas diarias o simplemente asegurarse de que el juego del niño pequeño esté al alcance del oído. La educación juega un papel fundamental aquí, enseñando a los hogares sobre esas primeras horas doradas tras la desaparición de un niño, llamando a las autoridades antes de que caiga el anochecer, en lugar de perseguir sombras solo en la luz menguante. Se trata de fomentar hábitos que eviten los que pasaría si, como reponer estaciones de agua en los jardines del interior o instalar rastreadores sencillos en los más pequeños que tienden a deambular. Estos pasos no son solo reactivos, son escudos proactivos que detectan trampas ambientales, calor sediento, fauna errante o terreno irregular, antes de hacerse víctima. Fomentar apelaciones abiertas desde el principio, involucrando a vecinos para ojos y oídos, disuelve el velo de privacidad que a veces oculta problemas, convirtiendo la vigilancia colectiva en un amortiguador contra los peligros del aislamiento. Expertos como Ken Gamble lo subrayan, destacando cómo las herramientas avanzadas y la rápida expansión de las búsquedas podrían evitar oportunidades perdidas, una lección que repercute en la prevención cotidiana tanto para la policía como para las familias. En términos generales, se reduce a fomentar el diálogo en la mesa, expresando sus quejas antes de que se conviertan en descuidos que ponen en peligro al más joven. Los programas de seguridad infantil rurales podrían integrar esto, con talleres de resolución de conflictos adaptados a la vida en la granja, donde el trabajo aleja a los adultos y los niños deambulan libremente. Al normalizar estos controles, protegemos contra los arrepentimientos que resuenan en campos vacíos, asegurando que la vigilancia se convierta en algo natural en lugares donde la ayuda no está a un paso fácil en coche. En cuanto al panorama más amplio de los niños desaparecidos en Australia, las cifras dibujan un cuadro contundente de vulnerabilidad en medio de la resiliencia. Cada año, entre 38,0 y 50,0 personas desaparecen en todo el país, siendo aproximadamente la mitad menores de 18 años. Adolescentes de 13 a 17 años encabezando la lista con unos 19,0 casos, mientras que el grupo más joven, desde el nacimiento hasta los 12 años, registra alrededor de 3,0. Los niños indígenas, que representan solo el 6% de la población juvenil, representan un 20% desproporcionado de estos informes, lo que pone de manifiesto desigualdades profundas tanto en zonas remotas como urbanas. El lado positivo, más del 99% llega sano y salvo en menos de 24 horas, un testimonio de sistemas rápidos, pero los pocos que quedan, los no resueltos o prolongados, proyectan largas sombras, arrastrando recursos y corazones a esperas indefinidas. La gestión de estos incidentes sigue un protocolo bien engrasado, una llamada frenética a la policía local provoca una respuesta instantánea, movilizando a fuerzas estatales como las de Australia del Sur junto con el Servicio de Emergencia Estatal para Apoyo Terrestre y Voluntario. Si las líneas cruzan fronteras estatales o se internacionalizan, la Policía Federal Australiana interviene para coordinarse, activando alertas Amber para sospechas de secuestro y bombardear detalles en todo el país. Entre bastidores, el Centro Nacional de Coordinación de Personas Desaparecidas bajo la SAF dirige la visión global, organizando campañas de concienciación como la Semana Nacional de las Personas Desaparecidas para mantener al público preparado. Las investigaciones comienzan con entrevistas, despliegues tecnológicos como drones para barridos aéreos y rastreadores para lecturas de terreno, escalando a investigaciones criminales y se susurra un crimen. Para los secuestros transfronterizos, la Convención de La Haya proporciona una base legal, exigiendo devolución y rendición de cuentas.
En el fondo, estas desapariciones provienen de raíces enredadas, fugitivos que huyen de las rupturas familiares, problemas de salud mental o maltrato que empuja a los niños a huir. Para los más pequeños, a menudo es deambular inocente o separarse en el colegio o en eventos. Las influencias de las drogas acechan en algunos casos de adolescentes, mientras que los secuestros, raros alrededor del 1%, provienen de guerras de custodia o amenazas contra desconocidos. En zonas remotas, la propia naturaleza conspira, con entornos brutales que amplifican cada desliz. Para los jóvenes de las primeras naciones, capas de obstáculos sociales, pobreza, desconexión de los servicios se acumulan, convirtiendo vulnerabilidades en actos de desaparición. La responsabilidad se extiende como una red, la policía estatal controla la primera línea. Desde llamar a puerta hasta lanzamientos de registro, la AF teje el hilo nacional para alcanzar un alcance más amplio. El Centro de Coordinación asume la concienciación y el análisis de datos, pintando tendencias para informar políticas. Las familias y comunidades asumen la responsabilidad de esa primera alerta. El informe inmediato que cambia las probabilidades. Organismos gubernamentales como los servicios de protección infantil aumentan para los bloques aguas arriba, financiando apoyos para reparar viviendas antes de que se ensanchen las rupturas. Las soluciones exigen un auge multifacético, empezando por un aumento de la educación a través de referencias como el Día Internacional de los Niños Desaparecidos el 25 de mayo, que recalca la urgencia de los informes inmediatos para reducir los retrasos y acelerar la recuperación rápida. Optimizar los protocolos implica apostar más por tecnología de vanguardia. Drones con IA analizando grabaciones, geovallado para alertas en tiempo real, adaptar las búsquedas para niños y con sintonía cultural para escenarios indígenas. La prevención llega a la fuente con redes familiares reforzadas, todos centros de asesoramiento que abordan fracturas y traumas. Monitores de riesgo que señalan puntos calientes antes de que se encenderán. Herramientas judiciales como las alertas de menores y las listas de vigilancia de derecho de familia refuerzan las barreras contra las detenciones, imponiendo intervenciones rápidas. La coordinación también se agudiza, sincronizando a los estados a través de la AFP y reforzando los lazos de la Haya para atraer globalmente mientras se destinan fondos a Centro de Coordinación para flujos de datos fluidos y movilizaciones más rápidas. Los hilos comunitarios se fortalecen con cuerpos de voluntarios entrenados, listos para buscar en cuadrículas sin caos y explosiones públicas para desmentir mitos en redes sociales que descarrilan pistas reales. Por causas profundas, surgen andamios sociales, campañas contra la pobreza, restricciones contra las drogas en zonas de riesgo, salvavidas para la salud mental para jóvenes al borde del límite, frenando a los fugitivos en su chispa. En general, fortalecer las redes de alerta, ampliar el alcance de Amber con pins geodirigidos y fomentar la investigación para perfeccionar estadísticas y tácticas asegura que la mayoría de los casos se cierren de golpe en ese día vital. Es un modelo para convertir las estadísticas en salvaguardas, donde cada capa, desde susurros familiares hasta agencias federales, converge para atraer a los niños antes de que la sombra se alargue. Entrelazando estas correcciones en acción, imagina una onda, la corazonada de un padre impulsa una revisión temprana. Evitando una ruptura, una escuela rural realiza simulacros de seguridad, cartografía de peligros, las aplicaciones policiales alertan en segundos, los drones desesperan. Las comunidades organizan vigilias convertidas en formaciones, los gobiernos aprueban presupuestos para la labor de alcance indígena. La Haya está llena de devoluciones, los paneles de datos predicen patrones, los rumores se desvanecen bajo las avalanchas de verificaciones de hechos, los huidos disminuyen mientras los soportes crecen, los errantes se enganchan en redes de conciencia. No es perfecto, sino complejo, un voto nacional de eclipsar los números con narrativas de retorno. En los pliegues rurales, donde el interior reclama a los imprudentes, estas lecciones pesan más, las vallas se reparan, los relojes se duplican, los llamados resonan a través de los valles. Las llamadas de los expertos a fronteras tecnológicas resuenan en las salas de política, cuadrículas ampliadas desde la primera lección. La esperanza se filtra, no como un lugar común sino como un plan, asegurándose de que la siguiente llamada no resuene sin respuesta. Las familias se curan con historias compartidas, las comunidades se unen más, las autoridades se adaptan con cada expediente cerrado. Los ecos de Beaumont no se desvanecen en el olvido, sino en la apertura de mejores caminos, donde la vigilancia vence los vacíos. Del hilo de Buste el tejido se ensancha más, conflictos atrapados en cunas de terapia, seguridades escaneadas en barridos estacionales, policía proactiva, familias fortificadas. Los redibujas de mapa que faltan en Australia, menos pins, más regresos a casa. Esperanza, no hueco canalizado en cada dirección, cada mano extendida. El interior revela sus secretos más lentamente pero con estos avances, menos que guardar.